En el episodio 126 de Cranberry Sherbet, la tensión entre Fatih y Basak ha llegado a un punto crítico, pero ninguno de los dos está dispuesto a hablar abiertamente. Un par de sutiles maniobras de Fatih, sin que Basak se dé cuenta, impiden su divorcio. Bade volverá a conspirar para evitar separarse de Ömer, pero esta vez su plan fracasará. Debido al Ramadán, Abdullah monta una gran carpa y organiza una cena iftar. Ilami le confesará a su padre que sigue enamorado de Nursema, lo que no le agradará en absoluto a Ulvi. Al ver que Ilami y Nursema se acercan, Asil decide acelerar las cosas con Elif, quien está más que dispuesta. Yas, el hijo del amigo de Salkm, no pierde ninguna oportunidad para acercarse a Nilay. La posibilidad de que Kemal, el hijo de Ömer y KVLSM, esté involucrado los mantiene a ambos en vilo, mientras que el día de la boda de Nursema e Ilami termina con un desenlace sorprendente. Fatih y Basak. La forma más peligrosa de la guerra silenciosa. Por parte de Fatih y Basak, las emociones ya no se expresan en voz alta, sino mediante un silencio consciente. Aunque la tensión entre ellos parece haber llegado a un punto irreversible, ambos temen dar el paso definitivo. Porque ese paso significa sacudir no solo un matrimonio, sino también familias, equilibrios de poder y estatus social. Los sutiles gestos de Fatih hacia Basak dicen mucho. No hay disculpas abiertas ni confesiones románticas, pero sí pasos estratégicos para evitar el divorcio. Esto encaja perfectamente con el personaje de Fatih. Él prefiere mantener el control en lugar de expresar sus sentimientos directamente. Basak es consciente de estos gestos, pero no los expresa, porque ella también desea ser amada en algún momento. De hecho, este matrimonio se ha convertido en una prueba de ego, no de amor. Lo más sorprendente de este episodio es que ambas partes intentan tener la razón. Nadie se centra en ser feliz. Aquí es donde comienza el punto de quiebre. Bade y Ömer, el fin de la conspiración. La nueva estrategia de Bade para evitar perder a Ömer es ahora una señal de desesperación. Si bien sus movimientos anteriores funcionaron de alguna manera, esta vez la misma táctica no funciona. Porque Ömer ahora está más alerta emocionalmente. Puede percibir la manipulación. El mayor error de Bade es creer que puede proteger el amor con estrategia. Sin embargo, lo que Ömer quiere es claridad y confianza. Bade, por otro lado, sigue intentando manipular los acontecimientos. Esto está profundizando la brecha entre ellos. El estado de determinación pero cansancio de Ömer es sorprendente. Ya no quiere luchar. Solo quiere paz. El hecho de que el plan de Bade no funcione esta vez podría ser un punto de inflexión para él. Porque por primera vez, pierde completamente el control. Ilami y Nursema. Amor o terquedad. La historia de Ilami y Nursema se ha convertido en la relación más debatida y cuestionada de este episodio. Desde fuera, es evidente, dos jóvenes deciden casarse a pesar de todos los obstáculos. Pero el asunto no es tan sencillo, porque este matrimonio contiene tanto amor, la sombra del pasado y un poco de terquedad. Los sentimientos de Ilami han sido más abiertos desde el principio. Dice que la ama, es posesivo y no se acobarda. No es fácil pararse frente a su padre y decir, todavía la amo. Esta frase no es un desafío, es una determinación. Para Ilami, el amor es más visible, más claro. Para él, Nursema no es una opción, es una elección. Pero para Nursema, el asunto es un poco más complejo. Debido a sus experiencias pasadas, Nursema aborda la palabra matrimonio con cautela. La confianza rota, una vida incompleta y la pregunta ¿qué merezco?, la han atormentado durante mucho tiempo. Su decisión de casarse con Ilami no es solo una decisión de amor, también es una declaración de ya no viviré con miedo. Aquí es donde entra la cuestión de la terquedad. ¿Se casa Nursema realmente solo porque lo ama? ¿O se opone a quienes la lastimaron en el pasado, controlaron sus decisiones y moldearon su vida? Quizás ambas cosas. Porque a veces las personas son valientes por amor, y a veces para no permitir que nadie decida por ellas. La terquedad de Ilami, sin embargo, se manifiesta más como posesividad. Hay una delgada línea entre no rendirse y ser terco. Él no parece haber cruzado esa línea todavía. Pero si la presión familiar aumenta en el futuro, ¿podría esta determinación convertirse en terquedad absoluta? Ahí es donde se produce el verdadero punto de quiebre. Por eso la escena de la boda fue tan importante. No fue un clímax romántico, sino una serena demostración de fuerza de voluntad. Ambos dijeron sí con calma y claridad, sin gritar. No era la forma más llamativa de amor, era la más consciente. Pero este matrimonio altera la dinámica familiar. La incomodidad de las figuras paternas, en particular, indica que esta relación se pondrá a prueba en el futuro. Si este vínculo se basara únicamente en la terquedad, se resquebrajaría a la primera señal de presión.
Pero si hay amor genuino, esa presión puede fortalecer la relación. Por eso la historia de Ilhami y Nursema no se puede explicar en una sola palabra. La verdadera pregunta es, ¿se suavizará esta relación con el tiempo o ambas partes se obsesionarán por demostrar que tienen razón? Por ahora, la emoción dominante parece ser el amor. Pero para que este amor sobreviva, se requerirá comprensión, no terquedad. Asil y Elif. Cálculo acelerado. Al observar la motivación de Asil, lo primero que destaca no es el amor, sino un ego descontrolado. La cercanía entre Ilhami y Nursema ha despertado una emoción que Asil había reprimido. Se trata de anhelo, celos o miedo a la pérdida. Quizás un poco de todo. Pero lo cierto es que su acercamiento a Elif no parece fruto de un descubrimiento, sino más bien de una contramedida. La decisión de Asil de acelerar las cosas con Elif se basa más en un deseo de control que en madurez emocional. Es como una forma visible de decir, voy a seguir adelante. Aunque esta actitud parezca firme desde fuera, en realidad es señal de una conmoción interna. Porque una persona verdaderamente pacífica no se apresura. La prisa suele provenir de una sensación de vacío. Por parte de Elif, hay una energía diferente. Parece más preparada, más dispuesta. No duda en seguir el ritmo de Asil. Esta disposición puede contener un sentimiento sincero, pero también refleja la captura de una oportunidad largamente esperada. Para Elif, esta relación parece un comienzo. Para Asil, es una forma de demostrar algo. Aquí es donde se cuestiona el equilibrio de la relación. Una parte huye del pasado, mientras que la otra corre hacia el futuro. Si estas dos velocidades no se encuentran al mismo ritmo, la relación se desvanecerá o una de las partes se agotará. En las escenas de Asil con Elif, hay más velocidad que profundidad emocional. Las frases son rápidas, las decisiones son rápidas, la intimidad es rápida. Pero la velocidad no siempre significa estabilidad. A veces, el punto más débil de una relación es que comienza demasiado rápido. La verdadera pregunta en esta historia es, ¿está Asil realmente eligiendo a Elif o está tratando de demostrar que ha dejado atrás su pasado? Si Elif entró en su vida como una reacción, esta relación podría resquebrajarse en su primera prueba seria. Pero si Asil realmente comprende sus sentimientos con el tiempo, este rápido comienzo podría equilibrarse. La posibilidad de que Elif experimente una decepción más adelante no puede ignorarse. Porque en las relaciones que comienzan mientras otra historia pende en el corazón de una persona, esa sombra inevitablemente se hará visible algún día. Por ahora, Asil y Elif parecen más un ajuste de cuentas emocional que una historia de amor. A comienzo acelerado. Pero la verdadera prueba llegará cuando bajen el ritmo. Jazz y Nilay. Coqueteo inocente o un nuevo caos. El acercamiento de Jazz a Nilay es abierto y audaz. Busca oportunidades, no se rinde y no oculta su interés. Por su parte, la cosa está clara. Le gusta y no teme demostrarlo. A primera vista, este comportamiento da la impresión de un coqueteo inocente. Especialmente en el ambiente de Ramadán, los pequeños toques y la evitación del contacto visual en medio de mesas abarrotadas crean un tono más ligero. Sin embargo, la imagen cambia cuando se trata de Nilay. Nilay siempre ha sido una persona emocionalmente volátil. Brilla cuando recibe atención, pero también puede quebrarse con la misma rapidez. Para ella, la atención no es solo un detalle agradable, es una necesidad. Ser vista, notada, sentirse valorada. Este vacío convierte cada nueva figura masculina que entra en su vida en una potencial sorpresa. La atención de Jazz podría hacer sentir bien a Nilay. Pero ¿tiene este sentimiento fundamento sólido o es solo una gratificación momentánea? Esa es la verdadera pregunta. Si este acercamiento surge realmente de la curiosidad mutua, podría abrir una relación más equilibrada para Nilay. La actitud más tranquila y clara de Jazz podría ser beneficiosa para los cambios de humor de Nilay. Sin embargo, si este interés no va más allá de alimentar la necesidad de validación de Nilay, las cosas se complican. Porque en la vida de Nilay, ningún coqueteo se ha quedado en eso. Cada pequeño paso ha crecido en algún momento. O fue malinterpretado o mal gestionado. La actitud persistente de Jazz también es un arma de doble filo. La determinación brinda seguridad, pero si va demasiado lejos, se convierte en presión. Para alguien como Nilay, que vive de un delicado equilibrio, esta diferencia es muy importante. Hay una sonrisa en esta historia por ahora. Pero bajo esa sonrisa se esconden dos posibilidades. Primero, Nilay está teniendo un comienzo más tranquilo y saludable por primera vez. Segundo, podría ser la chispa de un nuevo malentendido, una nueva tensión familiar. Dada la dinámica de la serie, parece difícil que este inocente coqueteo se mantenga ligero por mucho tiempo.
porque cada paso que da Nilay no solo la afecta a ella misma, sino también al equilibrio que la rodea. Yahis y Nilay son solo una pequeña chispa por ahora. Pero en este universo, las chispas suelen crecer. La verdadera pregunta es si este fuego calentará o arderá. El final del episodio 126 no terminó con una crisis trepidante, sino con emociones que cambiaban lentamente. La escena de la boda fue el centro del episodio. Mientras Nursema e Ilami estaban juntas, había más una calma decidida que entusiasmo romántico. Este matrimonio parecía el resultado de un sentimiento arraigado, no de una emoción pasajera. No había vacilación en la mirada de Ilami. Había la claridad de un hombre que no se rendiría a pesar de su padre. Nursema, por otro lado, parecía dispuesta a decir sí esta vez, no por miedo, sino por decisión consciente. El inesperado resultado de la boda causó una breve sorpresa en el salón. Sin embargo, el verdadero impacto no se sintió en los gritos, sino en las expresiones vacías de los rostros. La falta de reacción, especialmente de los mayores de la familia, era una señal de que este matrimonio podría generar nuevas tensiones en el futuro. Aunque todos parecían haber aceptado el proceso, nadie se sentía del todo tranquilo. Esta escena fue más un cambio de equilibrio que un comienzo. Nursema tomó una decisión por voluntad propia por primera vez. Ilami, por otro lado, abrazó abiertamente su amor. Pero aún no está claro cómo será recibida esta decisión dentro de la estructura familiar. El final no se limitó a la boda. Al mismo tiempo, la fragilidad de otras relaciones era palpable. Aunque las medidas para evitar el divorcio entre Fatih y Basak parecieron funcionar a corto plazo, el verdadero problema entre ellos sigue sin resolverse. Su contacto visual en los momentos finales demostró que el matrimonio legalmente continúa, pero emocionalmente sigue suspendido. Puede que Fatih no haya perdido el control, pero tampoco ha recuperado el corazón de Basak. Del lado de Omer y KVLSM, la posibilidad de Kemal se cierne como una sombra. No hubo una crisis manifiesta en el final, pero se sintió la ansiedad compartida de convertirse en padres. Esta ansiedad podría crear un vínculo que deje atrás los resentimientos pasados. O, por el contrario, podría hacer aún más visibles las diferentes perspectivas. El fracaso del plan de Bade resultó en una pérdida silenciosa pero clara en el final. La actitud distante de Omer indica que la relación ya no está equilibrada. El futuro curso de acción de Bade podría abrir la puerta a nuevos conflictos.